Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy trabajaremos en los procesos de amplificación y simplificación de expresiones logarítmicas empleando las propiedades de los logaritmos. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Muy bien, iniciaremos hablando un poquito del proceso de simplificación. Dice así: en el caso de logaritmos, para simplificarlos, se debe emplear las propiedades de ellos y las operaciones aritméticas o algebraicas que fueran necesarias. Iniciaremos con este primer ejemplo. Dice así: simplifica al máximo la expresión 1/3 logaritmo en base 5 de argumento 8x más logaritmo en base 5 de argumento x más 3 más logaritmo en base 5 de argumento x. Muy bien, vamos a realizar este ejemplo que está acá. Entonces, iniciamos con este coeficiente. Veamos que cuando tenemos un coeficiente delante de los logaritmos, debemos aplicar aquella propiedad que dice y que está aquí abajo en pantalla: a por logaritmo en base b de x igual al logaritmo en base b de x a la a. Vean cómo el coeficiente forma parte ahora del exponente del argumento. Entonces, esa es la primera propiedad que vamos a aplicar ahí, y siempre vamos a iniciar por esa propiedad antes de cualquier otra propiedad. Entonces decimos logaritmo en base 5 de 8x a la 1/3 más, y escribimos el resto igual. Logaritmo en base 5 de x más 3 más logaritmo en base 5 de x. Entonces apenas tenemos ahí esa primera propiedad que me va a permitir que todos los logaritmos ya estén sin coeficiente para poder aplicar las otras propiedades. La siguiente propiedad que vamos a aplicar es la que nos habla de la suma. ¿Qué pasa cuando tenemos una suma de logaritmos? Y utilizamos esta propiedad que tenemos aquí abajo en pantalla. Dice así: logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y es igual al logaritmo en base a de x por y. Es decir, vamos a multiplicar los argumentos. Entonces vamos a empezar con estos dos. Vean que la propiedad nos habla solamente de dos logaritmos que se estén sumando. Sin embargo, una vez que ya nosotros tenemos todos los logaritmos sin coeficiente, esta propiedad se puede aplicar para todos de una vez. Es decir, un solo logaritmo y todos los argumentos se pueden multiplicar de una vez. Sin embargo, lo vamos a ir haciendo de dos en dos. Entonces sería, tomo el primer argumento, que sería 8x a la 1/3, y el otro argumento, que sería x más 3. Y este sería el nuevo argumento, más logaritmo, y escribo el otro igual. Y ahí apenas estamos aplicando esta propiedad que todavía tenemos aquí en pantalla, para los dos primeros logaritmos. Ahora nos queda otra suma de logaritmos entre este y este. Entonces igual vamos a aplicar la misma propiedad. Logaritmo en base 5, escribimos este argumento y este argumento, que ya los teníamos por la propiedad que aplicamos anteriormente, y viene el otro argumento, que en este caso sería x. Entonces vean cómo tenemos ahí entonces los tres argumentos, es decir, desde el inicio lo pudimos haber hecho, pero fuimos haciéndolo de dos en dos para ir manejando la propiedad, y ya tenemos un solo logaritmo, que es lo que queríamos simplificar esta expresión. Entonces vean que de una suma, de varias sumas de logaritmos, lo logramos convertir en un solo logaritmo. Aquí lo que queda es pues trabajar un poquito ahí esta parte, y nos quedaría logaritmo en base 5
Recordemos que cuando tenemos un exponente con fracción es una propiedad de las potencias. Esta propiedad lo que nos indica es que cuando haya un exponente con fracción dentro del radical, lo que llamamos subradical, va a ser la base. Y el índice va a ser el denominador. Y el exponente va a tener, el exponente de esta subradical va a ser el de acá, el numerador, que en ese caso es 1, entonces lo dejamos así. Y estos dos los podríamos multiplicar. Nos quedaría x a la 2 más 3x. Vean cómo este 8 incluso tiene raíz cúbica, entonces podemos simplificarlo un poquito, sacándolo ahí. Y nos quedaría, raíz cúbica de 8 es 2. La raíz sigue estando, porque la x queda dentro de ella, no se puede simplificar esa raíz. Y acá nos queda x a la 2 más 3x. Y así nos quedaría. Entonces la idea de simplificar una expresión logarítmica como lo que nos dieron inicialmente es poderla convertir en un solo logaritmo. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Dice así: escriba como un solo logaritmo la expresión 4 por log, logaritmo, en base 3 con argumento x más 1, menos 3, logaritmo en base 3 de 1 más x. Vean que en este caso esos logaritmos, bueno, presentan una resta, entonces vamos a usar una propiedad distinta a la que usamos en el ejemplo anterior, y tienen coeficientes. Esos coeficientes, recuerden, ya en el ejemplo anterior utilizamos aquella propiedad de que si hay coeficientes, ellos pasan a formar parte del exponente, del argumento. Entonces, empezamos siempre por acá. Si vemos que en los logaritmos hay coeficientes, entonces debemos aplicar esa propiedad que habla de estos coeficientes. ¿Qué pasa cuando tenemos coeficientes? Aquí tenemos la propiedad. Vean que dice a logaritmo en base b de x, esta propiedad es igual a logaritmo en base b de a a la x, perdón, de x a la a. Entonces sería a logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base b de x a la a. Vean cómo el coeficiente, lo podemos ver ahí en la pantalla, cómo el coeficiente entonces forma ahora parte del exponente del argumento. Entonces sería logaritmo en base 3 de x más 1, muy importante los paréntesis en el argumento, y acá ponemos 4, menos logaritmo en base 3, muy importante los paréntesis, a la 3. Entonces siempre ese tiene que ser el primer paso, aplicar esa propiedad. Ahora, vean que queda una resta de logaritmos. Entonces aquí vamos a aplicar otra propiedad de logaritmos, que la que nos indica, y aparece ahí en pantalla, la propiedad lo que dice es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de x sobre y. Veamos entonces ahí en la propiedad que tenemos aquí abajo, cómo de una diferencia de logaritmos esto se convierte, por la propiedad, en un solo logaritmo, donde los argumentos lo que hacen es dividirse. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, veamos la resta aquí. Entonces sería logaritmo, un solo logaritmo, sigue manteniendo la base, que es 3, y el argumento va a ser en el numerador, vamos a poner el primer argumento, el del primer logaritmo, y en el denominador vamos a escribir el argumento del segundo logaritmo. Ahora, en este momento ya logramos toda esa expresión que eran varios logaritmos, convertirlo en un solo logaritmo. Pero lo que vamos a hacer es simplificarlo un poquito más el argumento.
Vean que en este caso contamos con dos expresiones dentro de los paréntesis que son la misma expresión, x más 1 es equivalente a 1 más x. Entonces, aplicando leyes de potencias, vamos a restar estos dos exponentes. Entonces decimos logaritmo en base 3, 4 menos 3, porque las bases son iguales, es equivalente a decir x más 1, 1 más x. Podemos restar esos exponentes gracias a que esas bases son iguales. Y ya sea que pongamos x más 1 o pongamos 1 más x, se restan y nos da 1. Pero recordemos que el exponente 1 por convenio no se debe escribir. Entonces nos queda logaritmo en base 3 con argumento x más 1. Vean que aquí aplicamos entonces la propiedad de los coeficientes y la de resta de logaritmos. Muy bien, vamos con el proceso ahora de amplificación. Dice así, en el caso de logaritmos, para amplificar una expresión, se deben utilizar las propiedades de los logaritmos y además algunas operaciones aritméticas o algebraicas que fueran necesarias. Muy bien, vamos a hacer un primer ejemplo. Dice así, desarrolle la expresión logaritmo en base 10, recordemos que cuando no vemos la base es en base 10, de x a la 3 por y sobre a la 5 a la 2, todo eso es el argumento. Muy bien, entonces, para desarrollar, amplificar esta expresión es descomponerlo empleando las propiedades de los logaritmos. En los ejemplos anteriores yo les dije que siempre había que iniciar por el coeficiente cuando queremos simplificar, aplicar la propiedad del coeficiente. Pues ahora vamos a empezar viendo esos exponentes que forman parte de los argumentos, del argumento del logaritmo que nos presenten y aplicar la propiedad, pero en sentido inverso a lo que estábamos haciendo en los ejemplos anteriores. Es la propiedad que dice, y que va a aparecer en pantalla, la propiedad que habla de ese coeficiente que tienen los logaritmos. Cuando nosotros tenemos un logaritmo que tiene un coeficiente, veamos ahí la propiedad, a, en este caso, a por logaritmo en base b de x, se escribe como logaritmo en base b de x a la a. Vean que cuando tenemos entonces un exponente en el argumento es equivalente a tener un coeficiente delante del logaritmo. Entonces, empleando esta propiedad que vemos aquí en pantalla, esta propiedad que vemos aquí, vamos a desarrollar esta expresión y vamos a empezar por ahí. Entonces, vean que tiene este exponente, entonces lo vamos a escribir acá adelante. 2 logaritmo en base 10 y escribo el argumento, pero ya sin el exponente. Ahora, veamos que este logaritmo, voy a volver a escribir ese coeficiente 2, pero vean lo que sucede con este logaritmo. Ahora tenemos una división en el argumento. En ese argumento es en el que hay que ir trabajando e ir descomponiendo. Entonces, si vemos una división, vamos a emplear aquella propiedad de los logaritmos que aparece aquí en pantalla, aquí abajo, y dice así, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base en base a de y es igual al logaritmo en base a de argumento x sobre y. Entonces, esta propiedad que vemos aquí en pantalla es la que vamos a emplear ahí. Entonces, si tenemos una división en el argumento, lo vamos a descomponer como una resta. Logaritmo, base 10, de x a la 3y, este sería el primer logaritmo, pero muy importante, como este 2 está multiplicando, porque es el coeficiente de todo el logaritmo, pues entonces, si descomponemos este logaritmo, entonces mejor metámoslo entre paréntesis, porque ese 2 va a afectar a cada uno de los términos en los que se descomponga ese logaritmo. Menos logaritmo en base 10 de a la 5. Entonces vean que ahí tenemos la descomposición de esta división. Ahora, vamos a multiplicar este 2 por cada uno de esos logaritmos en los que descompusimos la división. Menos 2 por logaritmo de a la 5. De esta manera. Ahora, seguimos trabajando con los argumentos.
Si vemos que en alguno de los logaritmos quedó un argumento, ya sea con una división o con un producto, pues hay que seguir descomponiendo utilizando las propiedades que hemos visto. En este caso, vean que tenemos un producto, entonces lo vamos a descomponer empleando una propiedad de logaritmos que aparece aquí en pantalla, que dice así: logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de x por y. Entonces, esta propiedad que vemos aquí es la que vamos a emplear cada vez que veamos un producto. Lo vamos a descomponer en sumas. Entonces sería 2, como esto yo lo voy a descomponer en varios logaritmos, tenemos que abrir paréntesis y escribir esa descomposición dentro del paréntesis. Logaritmo en base 10 de x a la 3 más, empleando esta propiedad que vemos aquí abajo, logaritmo en base 10 de y, y arrastro todo lo demás. Y ahora este 2 va a multiplicar a cada uno de esas descomposiciones. 2 logaritmo en base 10 de x a la 3 más 2 logaritmo en base 10 de y menos 2 logaritmo en base 10 de a la 5. Y vean cómo descompusimos ya este logaritmo que nos daban inicialmente, vean cómo quedó descompuesto en 3 logaritmos. Y esa es la idea de la amplificación, de desarrollar o de descomponer de una expresión pequeña, por decirlo de esa manera, lo vamos a representar en una expresión que tiene más de un término. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar un segundo ejemplo que dice así: amplifique, pero sigue siendo la misma idea. Desarrollar, descomponer, amplificar son como sinónimos en estos procesos. Dice: amplifique la expresión logaritmo cuyo argumento es la raíz cuadrada, cuyo subradical es x por x más 1 sobre 3x más 3 y la base es 10. Recordemos que cuando la base no aparece es porque es 10. Muy bien, entonces como les indiqué, vamos a empezar viendo si el argumento tiene exponente, o sea, todo el argumento tiene un solo exponente. En este caso lo que vemos es una raíz, pero aquí es importante recordar las leyes de potencia. Recordemos que cuando nosotros vemos una raíz, es posible escribirlo en forma de potencia con esta propiedad que vemos aquí abajo. Esta propiedad que vemos aquí nos indica que si yo tengo una raíz, es posible trabajarlo o escribirlo en forma de una potencia cuyo exponente va a ser una fracción. Entonces, esta raíz que vemos acá es equivalente a los exponentes que les dije que deberíamos empezar por ahí en el ejemplo anterior. Entonces, esa raíz, vean cómo la vamos a convertir en una potencia. Sería x por x más 1, vuelvo a escribir todo el argumento. Y en vez de la raíz, yo voy a escribir un medio. ¿Por qué un medio? En el denominador, vean que estoy transformando una raíz en una potencia, y esa potencia es una fracción, donde el denominador va a ser el índice, que cuando no está es porque es 2. Y el exponente de toda la expresión que está en el subradical. Vean que cuando no vemos ningún exponente visible dentro de la raíz es porque es 1. Entonces de esa manera ya nos queda el exponente utilizando esta propiedad que estaba acá en pantalla. Ahora vamos a, utilizando las propiedades de logaritmos, vamos a trabajar con ese exponente. Entonces, cuando tengamos un exponente en el logaritmo, en el argumento del logaritmo, vamos a utilizar esta propiedad que vemos aquí en pantalla. La propiedad dice que cuando tengamos un exponente, lo que hacemos es anteponérselo al logaritmo. Se le va a multiplicar al logaritmo, se va a transformar en el coeficiente del logaritmo. La propiedad dice así: a logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base b de x a la. Vean cómo esa a, que está aquí en esta propiedad en pantalla, pasa delante del logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Aquí ya no es a, aquí es un medio. Entonces, ese un medio va a pasar delante del
logaritmo. Vamos a escribir este paréntesis como cuadrado para que diferenciarlo del que está ahí. Ahora, si vemos una división, vamos a utilizar, seguimos trabajando con el argumento, eso es para irlo descomponiendo el logaritmo. Si vemos una división, vamos a utilizar otra propiedad de logaritmos, que dice que si hay una división en el argumento, y aparece aquí en pantalla, si vemos una división en el argumento, entonces eso va a significar que lo vamos a descomponer en una resta de logaritmos, como aparece aquí a pantalla. Vean, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de x sobre y. Entonces, sería este 1/2, recuerden que si hay algún coeficiente, vamos a abrir paréntesis, y sería logaritmo en base a 10 de x por x más 1 menos logaritmo en base a 10 de 3x más 3. Entonces, aquí todo este sería el argumento de la primera y este el argumento de la segunda, ¿verdad? Muy bien, ahora este 1/2 va a multiplicar a cada una de esas descomposiciones que hicimos, esos términos en los que quedó descompuesto el logaritmo inicial. Entonces sería, acá ya no escribimos el paréntesis porque ya vamos a multiplicar, ese paréntesis simplemente estaba ahí con esa utilidad y nos queda 1/2 por el primer logaritmo menos 1/2 por el segundo logaritmo. De esta manera. Ahora revisamos, seguimos revisando los argumentos. Revisamos si dentro de los argumentos hay algún producto, alguna división. Y vean que en el primero, en efecto, hay una multiplicación. Entonces vamos a usar otra propiedad de logaritmos que dice que si nosotros tenemos un logaritmo cuyo argumento presenta un producto, entonces lo transformamos aquí con esta propiedad que aparece aquí en pantalla. Dice logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de x por y. Entonces un producto lo vamos a transformar en una suma de logaritmos. Entonces sería 1/2, abrimos paréntesis, vamos a escribirlo un poquito más allá. Logaritmo, vean que este 1/2 va a multiplicar a la descomposición de esta, entonces vamos a abrir aquí paréntesis, entonces 1/2 que está acá y este lo vamos a descomponer en 2, por eso abrí el paréntesis. El primero es con argumento x y el segundo es con argumento x más 1. Esta es la descomposición de este que está acá, menos el que ya teníamos. Logaritmo en base a 10 de 3x más 3. Ahí está. Ahora lo que queda, vean que ya dentro de los argumentos no vemos ni divisiones ni productos. Entonces lo que queda es multiplicar este 1/2 por cada uno de los logaritmos en los que descompusimos este. Más 1/2 menos 1/2 y vean cómo logramos descomponer este inicialmente, vean que traía divisiones, producto y raíz. La raíz la convertimos en potencia y esa potencia se antepone al logaritmo por la propiedad que anteriormente vimos. Este que está acá, esta división, la descompusimos en una resta y siempre abrimos paréntesis cada vez que haya un coeficiente. Porque cuando este se descomponga, vean que aquí se descompuso, este 1/2 pasa a multiplicarse a ambas descomposiciones. Vimos un producto que ya lo descompusimos en una suma, este producto se descompuso en esta suma que ven acá y el 1/2 lo arrastré
y ese 1/2 se multiplica por cada uno también. Y pues este lo volví a escribir allá. Y al final yo sé que ya terminé cuando veo que en los argumentos no hay ni productos ni divisiones. De esa manera logramos entonces amplificar esa expresión que nos daban inicialmente. Bueno, estudiantes, hoy aprendimos cómo amplificar o simplificar expresiones logarítmicas utilizando las propiedades de los logaritmos y en algunas ocasiones operaciones aritméticas, algebraicas o incluso leyes de potencia. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, muchas gracias por su atención.